Tauro en unas horas. O sea, entre hoy y mañana entra, depende de la zona del mundo en la que estemos, y esto nos cambia un poco el paradigma. Venimos de un Júpiter en Aries que ha sido más de emprender, de encontrar mis deseos, de proyectarlos, de ser categórico a la hora de marcar la dirección en la que quiero ver en mi vida, de ser un jugador, de ser un creador, de ser un guerrero. Y ahora venimos a otra base, a otra fase del juego, que es crear valor. O sea, ¿cómo podemos crear una vida que funcione? Entonces vamos a salir de un paradigma de prisa, de velocidad, de contundencia, para uno de aposentar las cosas. ¿Qué significa realmente crear algo valioso? ¿Qué significa crear una estructura sólida en nuestras vidas? Cuando hablamos un poco del cambio del sistema, este por fuerza tiene que ser lento, tiene que ser gradual, porque si el otro ha tardado muchísimo tiempo en generarse, el nuevo también, no para que sea tan lento, pero necesita tiempo para ir testeándose, poniéndose a prueba y finalmente que pase una criba natural, que puede ser un proceso de selección. Este proceso de selección es aquel al que tenemos que someter a todas nuestras ideas, corazonadas, deseos, las tenemos que pasar a prueba, ver que el papel lo aguanta todo, pero la materia no. Júpiter en Tauro te dice, pon a prueba las cosas que haces para ver si te gustan, si no te gustan, si son sostenibles en el tiempo o no. Bueno, pues eso es este corto plazo. Tauro choca con Acuario. Por eso ahora mismo habrá una cuadratura de Júpiter en Tauro con Plutón en Acuario. Claro, Tauro te dice ponlo a prueba todo. Y Plutón en Acuario te dice ten una mente abierta. Entonces la mente abierta es para que dispares en muchas direcciones y Tauro para que una vez que has probado en muchas direcciones te quedes con lo que funciona. Lo que ocurre es que normalmente hay el que va por Acuario, abre en todas direcciones y luego se estrella en 50 y sigue todavía insistiendo, o está el que directamente se cierra, digo, esto no me funciona, no me resuena y me cierro hacia todo. Tengo que hacer las dos cosas. Acepto la tecnología, O la abro, sea, la exploro y luego pruebo lo que me funciona y claro. lo que no, por ejemplo. O sea que esto va muy bien ahora con el tema de los proyectos, por ejemplo. Empezar a ejecutarlos, a ponerlos a prueba, o sea, en este momento es como lánzate, proyectate, crea ese nuevo trabajo, esa nueva propuesta, esa idea que tenías. ¿Sirve en este momento esas energías para eso? Sobre todo proyectos que tengan un largo alcance y recorrido. No algo que sea para una semana, para 3 meses, no es para hacer un gran boom, no. Es para hacer una obra de largo plazo. O sea, Tauro es un signo que lo que busca es la sostenibilidad en el tiempo. Y si quiero buscar la sostenibilidad en el tiempo, tengo que apelar a un principio femenino, un principio de conservación, un principio protector, un principio de pensar a largo plazo. No es explosivo, no es directivo, no es de aquí te pillo, aquí te mato, no es aquí te pillo y aquí te sostengo. Eso significa que Mira, tengo que pensarlo y madurarlo bien. No puede ser algo que me ha sobrevenido ahora, pues sí, voy a hacerme policía. Y bueno, espérate, piénsatelo, madúralo, haz pruebas antes de lanzarte a la piscina. No es un momento de lanzarse a la piscina si ni siquiera sabes si te gusta nadar. Es el momento de hacer algo que llevas mucho tiempo meditando y probando. Que es el momento de culminarlo. Es decir, vale, pues ahora ya lo tengo bastante claro, perfecto, pues vamos a ejecutar algo que más o menos ya tenemos una idea de que seguramente nos va a funcionar. mira, acá nos están preguntando por respecto al tema de las finanzas, cómo se viene el mundo. Sabemos que hay un tema con el tema del dólar, o sea, hay bajas y todo eso. ¿Cómo se viene en acontecimientos, sobre todo, bueno, por inversiones y ese tipo de cosas que las finanzas se están preguntando en eso? Bueno, como ya sabemos, las finanzas a nivel mundial es un juego mentiroso, es un juego tramposo, donde, pues, lo mismo que el dólar hace un año, pues subía, ahora vuelve a bajar. Es un juego que manejan unos pocos. Lo importante para no perder de vista lo que es la verdadera economía es nuestra capacidad de generar valor y de intercambiarlo. Eso es la verdadera economía. Con Júpiter en Tauro, nuestra capacidad de generar valor se incrementa. O sea, las ideas que vamos a tener, las corazonadas que van a surgir, las intuiciones, todo lo que suponga comprender qué podemos aportar nosotros al mundo y que pueda ser eventualmente intercambiado por algo de valor equivalente, es el momento de tener la lucidez y la claridad mental para descubrirlo. Entonces, independientemente de los factores macroeconómicos viciados que nos encontramos de afuera, que además no es un tema que yo sea un experto, con lo cual me costaría atinar y adivinar lo que va a pasar, sí que intuyo que la economía en general irá bien, no tanto ahora este mes, sino cuando vamos progresando un poco en el tiempo, o sea, debería mejorar todo bastante.
si pensamos en términos generales, porque los niveles de consumo van a subir, la gente va a tener ganas de pasárselo bien y de disfrutar, que es típico de Júpiter en Tauro. Y eso significa que si hay una avidez de consumo, también lo que nosotros podamos proponer a nivel de servicios, también tendrán más números de ser consumido. Así que es un buen momento para crear negocio. Es un buen momento, claro, es un buen momento para crear negocios, pero también es como para ampliar nuestra creatividad, ¿no? O sea, es el momento de ese empuje creativo, eso que venís hace un montón, dale con todo. Acá dicen algo, bueno, que tiene que ver con el tema que dice Robert, se podría explayar en la depresión y ataques de pánico. O sea, con las cosas que vengan, o sea, claramente el tema de los cambios financieros, también los movimientos del mundo, digamos, las tierras, volcanes, lluvias y estas cosas, digamos. Yo creo que todo eso nos influye porque nosotros no somos externos a lo que lo pasa en nuestra naturaleza. Nosotros absorbemos todo energéticamente. ¿Cómo se ve el tema de esto astrológico en cuanto a eso? Porque también tiene que ver el financiamiento, o sea, todo el tema de financiación del mundo, si hay muchos movimientos, hay muchas más cosas que reparar. ¿Cómo se ve eso? ¿Te refieres a nivel más geológico, por ejemplo? Más geológico, sí, totalmente geológico, sí. Porque bueno, acá por lo menos en Chile, Robert, te aviso que hay unas predicciones macabras. O sea, que se ha comentado en el fondo, de acá a 3 años se espera un gran terremoto, posiblemente grado 9. O sea, grado 9 yo creo que acá nadie va a estar de pie. A ver, no sé si es así o no. Momentos sísmicamente más fuertes, por lo menos así a simple vista, serían ahora, o sea, estos días, esta semana, uno de los momentos más fuertes, y el otro ya nos tendríamos que ir finales de octubre, principios de noviembre. Quizá arrastra un poco diciembre, serían los momentos sísmicamente más poderosos del año, si no me dejo ninguno, pero creo que esos serían los más fuertes, donde hay una acumulación de energía geológica más fuerte y por lo tanto los fenómenos atmosféricos, geológicos, climatológicos pueden ser más extremos de lo normal. Especialmente ahora, o sea, hoy, mañana, pasado, que tenemos la cuadratura Júpiter-Plutón exacta, son momentos muy fuertes. Los días que se van activando, pues de hecho es cuando hay más riesgo de que haya grandísimos terremotos, volcanes y demás. Y creo que el momento de noviembre es el más delicado. En noviembre vamos a tener una conjunción Sol-Marte en Escorpio, en oposición a Urano, y va a durar bastantes días. Entonces, al ser bastantes días, la acumulación de energía que hay es enorme. Entonces, por algún lugar tiene que detonar. Así que hay probabilidades en esas fechas. Pasadas esas fechas sería bastante raro que se diera. Bueno, esperemos que no sea tan así. Siempre el gran Sixto Paz, que es un gran geólogo, me dijo, las predicciones son para que no se cumplan. Se dicen para que no se cumplan, siempre me dice lo mismo. Pero bueno, y con respecto al tema de la humanidad, Robert, para meternos un poco más en eso, es la parte que a mí me gusta mucho, que tiene que ver el tema de los niños, tiene que ver el tema de la reproducción, esta cuestión, ¿no?, de la ansiedad, de la inmediatez, de que los niños como que no tienen calma, ¿no? Como que todo ya es inmediato, las tecnologías están como sobreexplotadas. Esto se va a venir aún más hasta la misma reproducción, ¿no? Porque últimamente, pues yo tengo un montón de pacientes también que llegan y dicen no puedo quedar embarazada, se produce el tema de la ansiedad y médicamente lo único que les dicen, bueno, hay estas situaciones in vitro por acá, o sea, y es todo artificial como rápido. Pero la verdad es que nosotros, nuestra biología es tan poderosa, es tan amable, es tan bondadosa, que en verdad nosotros pudiendo tener una coherencia entre la mente, el cuerpo y nuestro corazón, nosotros podemos siempre estar reproduciendo si estás en una etapa de reproducción como tal, pero como que se espera cada vez menos opción dan. A mí me pasa constantemente, ¿eh? Como que menos opción le dan a la gente y lo primero es inmediatamente, probamos con esto, probamos con esto. Pero digo, pero ¿para qué? ¿Para qué si las cosas pueden ser con amor, pueden ser con calma, puede ser el dar genéticamente a ese hijo, ¿no? Una unión y una conexión amorosa. ¿Esto cómo se viene? ¿Aún más fuerte con este Plutón? Sí, viene más fuerte y por eso habrá que saber lidiar con ello.
Lo bueno de que venga más fuerte, es decir, cuando la manipulación, como hemos dicho muchas veces, es descarada, también es más fácil que surja una oposición natural. Porque si todo llega de una manera muy paulatina, muy sibilina, muy imperceptible, pues bueno, tú acoges la tecnología como algo que viene bien. Pero claro, cuando te la meten a la fuerza, cuando te quieren forzar constantemente a que hagas cosas y ya prácticamente lo natural aparentemente es malo y lo artificial es bueno, es muy descarado. Siempre hay gente que no se cuestiona absolutamente nada, pero cualquiera que esté mínimamente avispado y despierto, pues va a empezar a investigar los métodos más naturales por contraposición a esa artificialidad forzada. Dentro de ese tema concreto de la reproducción, hay que entender el principio sexual que opera dentro de la reproducción natural, que es lo masculino unido a lo femenino. Muchas veces no se dan los embarazos, aparte de por todos los tóxicos y porquerías que hay, por el estrés acumulado, porque la madre en este caso está tensa, y si estás tensa, pues no puedes albergar un bebé. O sea, tú te estás diciendo, mi cuerpo no es seguro. Si estoy en plena guerra civil en mi entorno, ¿cómo voy a albergar una vida en un lugar que está en tensión permanente? Y después hay un punto de que si no hay una atracción sexual fuerte por el varón, entonces tampoco se da la fecundación. Por eso muchas veces hay montones de casos de una mujer que no se queda embarazada de su marido y luego tiene, pues se acuesta ocasionalmente con alguno que le da tal y de repente se queda preñada la primera. Digo, bueno, pues eso ocurre porque cuando hay una atracción, hay una química, la parte biológica te dice, vale, eso es compatible y por lo tanto se produce la fecundación. Hay que entender que no podemos alejarnos tanto de ese principio. Si nos alejamos completamente de lo natural, hay un momento en que parece que todo es una cuestión puramente mecánica y matemática. Digo, no te olvides de la esfera biológica, no te olvides de la atracción, del deseo. Si no hay deseo, tampoco suele haber vida. Y no hablo de deseo de reproducirse. Muchas veces el deseo de tener un hijo pasa por delante del deseo sexual. Y están las parejas ahí, dale que te pego sin ningún tipo de deseo, por obligación, con un montón de presión. Eso no va a crear vida. Eso no va a crear fecundación porque el único objetivo es la vida. Más bien la naturaleza lo que hace es engañarte. Lo que quiere es que pienses en el sexo, no en los hijos. Y cuando piensas en el sexo, tienes el deseo, ahí es cuando la potencia sexual, la energía sexual es más poderosa. Cuando no buscas al hijo, ahí es cuando tiene más potencia. Pero claro, eso no te lo han enseñado, o por lo menos no es algo que se nos explique en las escuelas cuando es de puro sentido común. Sí, exactamente, las etapas más biológicas. De hecho, aún de alguna manera tocan el tema en los colegios, en esas partes como una materia más, pero la pasan rápido. No se quedan en lo que puede ser tan bonito, tan humano, biológico, también la necesidad, ¿no?, de una buena alimentación, o sea, un buen descanso, hidratarse muy bien. Verdaderamente, como vos así decís, o sea, el tema del estrés nos saca un montón de hormonas que son sumamente tóxicas para nuestro cuerpo y por lo tanto, nada, nos empezamos a marchitar sí o sí. Esto, a través del tiempo que va y nos espera, las élites de alguna manera siempre van a estar ahí encima como para, no sé, ponernos la piedra en el camino, siempre así, tropieza, estrésate, siéntete mal, te curo rápido, y eso, ¿cómo seguir viendo? ¿O van a empezar a desaparecer? Empezar a desaparecer, por lo menos vamos a ver cómo su impacto se va reduciendo paulatinamente y habrá un momento en que no queden prácticamente nada de ellos. Ya en los puntos más altos ya no hay esa dirección que había antes. Entonces estamos viendo cómo se reproducen siempre las más fractales, las más mecánicas, las más narrativas. Ya las identificamos todas, es que no hay nada que nos sorprenda demasiado. Todos los giros de guión, todas las maneras de funcionar, cada vez son más ridículas. Ahora ya a cualquier cuestionamiento del relato se le llama negacionismo. O sea, esto que empezó con el tema de 2020, ahora ya se utiliza como un comodín para todo. O sea, cualquier coma que se cuestione de cualquier relato, aunque no tenga que ver con nada sanitario, ya es negacionismo. Ya han tomado esa palabra como sinónimo de herejía al canon de la Iglesia en ese caso de la comunidad científica. Es ridículo. Entonces, Sí, toda persona pensante, ¿sabe esto qué tiene que ver con la realidad? ¿Qué tiene que ver con la verdad? sí, no, exactamente, no, exactamente. Y sobre todo, a mí lo del tema no sé cómo está en el tema en Europa, la verdad es que no sé cómo es bien el tema de la educación y eso en el tema de Europa, con respecto al tema de los niños, del tema de la inmediatez.
por ahí en América es como, no sé, lo toman como muy, que a veces son como muy hiperkinéticos. Yo no sé eso cómo lo toma Europa, por lo menos España. Siempre es como mucho, los españoles han sido, bueno, siempre más avanzados, me parece, en el tema de educación, pero no sé actualmente eso cómo va. Pues parecido, es decir, los niños de ahora pues están siempre con el móvil, lo quieren todo ya, tienen menos paciencia, bueno, porque obviamente han sido educados para conseguir cosas mucho más rápido que lo que conseguíamos nosotros y cada generación pues se acelera más la consecución de algunas cosas. El tema es que no todas. O sea, astrológica y energéticamente hay una serie de principios que, como decíamos, requieren de calma. Por muy rápida que se hagan algunas cosas, hay otras que no puedes acelerar y si las aceleras artificialmente no funcionan bien. O sea, tú la mayoría de edad vas a conseguir a los 18 años. No lo puedes Claro. acelerar, puedes acelerar tu maduración biológica con hormonas, pero no puedes conseguir la mayoría de edad antes de los 18, con lo cual te tienes que esperar. Pues hay muchas cosas que requieren tiempo. Y ese principio de tiempo que se ha relacionado con Saturno, no lo puedes obviar, no puedes eliminarlo de la ecuación. Así que es algo que cada uno va a tener que aprender sí o sí. Y de hecho, cuando se acelera mucho una población, los que Mm. son más templados, más fríos, más analíticos y más largoplacistas, son los que luego van a prosperar y van a mandar y van a conseguir los mejores puestos. Porque la trampa del cortoplacismo va a hacer que muchas personas, las menos aptas, las menos dotadas, pues caigan allí. O sea, básicamente cada generación tiene una trampa por simplificarlo mucho, son muchas. Pero en definitiva, sirve como criba para seleccionar y diferenciar a los más aptos de los menos aptos. Nosotros también tuvimos las nuestras y los de ahora tienen las suyas. En este caso, ellos tienen el tema de la inmediatez, nosotros teníamos pues, otras historias. El tema de correr una jeringuilla por la calle, por ejemplo, pues eran temas más de hace 40 años que de los que tenemos ahora. Entonces, los que sean ahora más templados, más fríos, más analíticos, más pausados, pues van a prosperar respecto a aquellos que van con el ansia, que tienen tantísima prisa y que lo tienen todo aquí y ahora. Digo, pues entonces no vas a conseguir nada sólido y de valor, porque las cosas no se construyen así. No, eso, bueno, yo lo vi un poco con el tema de mis hijos, que es como muy, muy desesperante, ¿no? El tema del ya. Nosotros no sé si a usted había pasado, pero en mi época era, te mandaban a la biblioteca y tenías que ir y entrar a investigar, y era, ¿no? Era mucho más tranquilo, era mucho más pausado. Ahora no, es como todo tan rápido, es como hace un trabajo y no sé qué, y tienes 4 días, o sea, es boom. Así es al vuelo. Es como que nada lo terminas masticando, nada lo terminas reflexionando, todo lo adquieres ya y ansiosamente. Entonces, claro, después vemos también esos niños que terminan engordando, que terminan con diabetes muy temprana edad. Esto a nivel salud, Robert, por los astros que van y vienen, esto vamos a ver aún más frente a estas ansiedades, frente a estas depresiones, frente a estos alimentos, ¿no? Mal comidos, o sea, esto lo vamos a seguir viendo así, porque en el fondo es estropear todo el cerebro y todo el funcionamiento neuronal que tenemos, porque en verdad nos atacan para eso, verdaderamente. ¿Esto lo vamos a seguir viendo o en algún minuto vamos a ver como una desaceleración y decir, bueno, plantamos lechuga en una maceta, nos ponemos una cebollita en otra maceta? ¿Hay algo humanamente como que puede llegar así como a decir, paren, stop, o no? ¿Cómo se viene eso? Vamos a ver las dos cosas, o sea, un principio en el cual los que gobiernan siguen promocionando ese estilo de vida contradictorio, nocivo y tóxico, mientras te hablan de salud, de ecologismo y de control o de respeto por el planeta, pero luego también la otra rama más alternativa, más saludable, está tomando una fuerza imparable. Es decir, que estos conceptos que estamos manejando ahora antes eran para 4 hippies y ahora, sin embargo, es un concepto, estos conceptos son conocidos casi por cualquiera. O sea, excluyendo la parte de la población que ya directamente pasa de todo y que está con problemas mentales graves, vamos a decirlo, la mayoría de la gente, por lo menos los conceptos básicos de salud los tiene. Otra cosa es que no los respete, pero tenerlos los tiene. Y lo mismo, un conocimiento básico sobre alimentación y demás. Entonces, todo eso está. Se va a parar. Bueno, cada uno tiene que escoger. Entonces, estamos en una época en la cual, un momento histórico, energético, donde el discernimiento es más fácil que nunca. Hablabas también de las depresiones y las ansiedades. Si hay mucha información, si tenemos un exceso de información, el trabajo es el discernimiento.
es la priorización, es saber ordenarla, clasificarla, archivarla. Si yo tengo una biblioteca con 50.000 libros, digo, bueno, pues lo que tengo que hacer es ordenarlos. Tengo que archivarlos, no tanto para memorizarlos todos, sino para saber dónde encontrar la información en el caso de que la necesite. Pues eso es básicamente lo que nos tiene que dar el acceso a la información. No simplemente empezar a captar de aquí y de allá y no entender nada, sino quedarme con la copla de qué dicen estos, qué dicen los otros, y en el momento que yo necesite tirar de una regla bibliográfica, yo pueda fácilmente hallar la información que quiero y luego pueda combinarla inteligentemente. El paradigma de Acuario, de Plutón en Acuario, lo que nos pide es que tengamos una gran perspectiva. Y la perspectiva significa que yo sepa dónde encontrar la información y aunque no me la sepa de memoria, sepa cómo buscarla y cuáles son los ítems. Eso es lo que todo el mundo debería hacer si quiere funcionar bien con este Plutón en Acuario. En lugar de intentar aprenderlo todo, saberlo todo, que es absolutamente imposible, inviable, lo mejor es tener una idea panorámica general y luego tomar lo que necesitamos cuando lo necesitamos, no siempre per se. Mira, acá hay una pregunta que están preguntando si hay una caída de un presidente en junio. Me imagino a qué se están refiriendo, pero no sé. No Puede ser Estados Unidos, no lo sé. O sea, ¿vos sabés de algo de eso? No tengo ni idea, porque además, como ya sabemos que toda la parte de la política está completamente orquestada, a día de hoy no tiene tampoco demasiado sentido tratar de averiguar qué van a hacer ellos, porque para la relevancia, para lo que a nosotros nos interesa, importa poco si ponen a uno, ponen a otro, porque hemos visto que amañan las elecciones. Si amañan las elecciones, aunque votes al final, harán un poco lo que les dé la gana. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ellos ya deciden quién va a ganar. Entonces, claro que se puede votar y se puede votar en buena ley, pero si luego haces trampas con el conteo, pues entonces, ¿qué más da? Ellos colocarán al que quieran. Sí, y esto está pasando en todos los países, no queda ninguno invicto, digamos, de eso. Y especialmente, Robert, hablando un poco de eso, no más políticamente, ese tema, se van a ver movimientos, la gente va a dejar de estar como mucho más agresiva o se van a empezar a mover, no sé, barricadas o tipo de cosas, o no, para la mitad de este año. ¿Cómo se ve eso? Hay algunos picos, algunos puntos de agresividad que los podemos ver incluso esta semana que viene puede haber algunos picos de agresividad, luego esto se rebaja un poco, para noviembre tenemos otra vez picos de agresividad. En general, yo no preveo revueltas fuertes generalizadas. Puntualmente en algunos países sí, porque claro, cuando miramos en países, pues sí que hay zonas energéticas que sí que pueden estar especialmente activas, pero como regla general este no es un año demasiado violento. De hecho, la parte más violenta es ahora. O sea, pasado ahora y el mes de noviembre y diciembre ya está, pero tampoco es nada exagerado. Hemos visto que estos meses, siendo los más fuertes, tampoco son para tanto. O sea, no son meses que recordaremos luego en años. O sea, no tiene nada que ver con 2020. O sea, son meses olvidables. Cuando nos preguntemos en el pasado, ¿y qué fue el abril de 2023? Pues ni te acordarás. O sea, es decir, que no es algo que marque mucho la diferencia. Por eso yo no preveo revueltas violentas que funcionen. O sea, si las hay, se diluirán pronto. Porque no es el Bien, o sea, no van a funcionar a grande escala, no van a seguir escalando, digamos. No. Para nada. No hay energía, no hay combustible suficiente para que eso se haga. Y no lo va a haber tampoco en los próximos años. Entonces yo no veo revoluciones violentas, gente saqueando las calles, yo ese tipo de cosas no las veo. No hay material arqueológico, me sorprendería. Si pasara, podría ser en algún país y muy poco tiempo. También te escuché que estamos como en una época, no igual, pero similar a lo que era la Revolución Francesa. Pero ¿en qué sentido es? Si no va a haber así ese tipo de revueltas, ¿no? Que van a seguir escalando. ¿De qué manera puede ser que percibamos algo parecido? Claro, la Revolución Francesa es la culminación de un proceso, primero intelectual, donde las clases bajas empiezan a rebotarse contra las clases pudientes. Y es un proceso en el cual la burguesía va creciendo en intelecto, en capacidad adquisitiva, hasta que hay un momento que pueden igualar a las clases dirigentes. Estamos construyendo eso. Una situación en la cual las clases de los que estamos abajo, económicamente hablando, podemos empezar a mirar de tú a tú a los que gobiernan el mundo. O sea, si las instituciones intelectualmente mienten, si engañan y si no resuelven los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas energéticos, entonces si la población civil podemos igualarnos, ¿por qué tienen que mandar ellos? Es absurdo. Entonces estamos creando un caldo de cultivo, no para una revolución francesa del año
el 79, que se pelearon y los echaron a patadas. No es eso. Se parece en el sentido de que hay una revolución desde abajo y esta vez que no esté orquestada por ningún tipo de organización secreta o discreta. O sea, que sea realmente y genuinamente desde la población. Hay muchos elementos para que eso se vaya sucediendo, pero insisto, lentamente, pausadamente, para que funcione bien, para que un sistema pueda reemplazar al otro, que no sea simplemente a golpe de hostias, quitamos a unos de en medio para poner a otros y seguimos exactamente en la misma rueda hasta que al final tengamos a un dictador suelo que quiere poner orden a base de misiles. Digo, esto no lo queremos ninguno. Y esa no es la manera en la que se puede mejorar un sistema. No. Y en el tema de esta ansiedad que quería preguntarte con respecto nos vamos a poner más espiritual, Robert, con respecto al tema del sueño, del dormir, ¿no? De tener esa serenidad para entrar a dormir, o sea, por ahí no estar obviamente tan preocupados del tema de la televisión o de las noticias, esa posibilidad de empezar a descansar bien, ¿no? Como que no se hagan ruido, porque finalmente el sueño a nosotros nos atonta totalmente. O sea, que no descanse. Y en los últimos años ha pasado un gran nivel de insomnio tremendo, que yo no lo había visto nunca. Verdaderamente gente demasiado angustiante, preocupada por todo. Esto va a ir más calmadamente, porque claramente, y eso cae por lógica, digamos, que las grandes élites frente a cuanto mayor insomnio tenga el ser humano y la población, mucho más fácil es obviamente para ir y dominarla y poder decirle acá te doy la receta, acá te doy esto, ¿no? El tema de la inmediatez. ¿Cómo se ve eso? Porque de alguna manera está todo muy bien calculado, básicamente. Pero ¿cómo se ve eso en cuanto a la gente, en cuanto al tema del insomnio? También porque sabemos que hay portales, digamos, abiertos y hay mucha más gente que empezó a tener muchísimas más, bueno, a mí me pasa constantemente ya hoy por hoy con mis pacientes que empiezan a solucionar cosas en vías en paralelas y en otras vías pasadas, y muy rápidamente, lo cual hace un par de años no me sucedía eso. Y la verdad que estoy súper asombrada y también me encanta porque yo me siento con la capacidad ya de poder seguir haciendo e indagando en esto. Pero esto, ¿cómo se viene hacia ese otros planos, hacia esos otros planos, en verdad? ¿Cómo se ve eso, Robert? Pues parte de los cambios que vamos a empezar a ver. Hay un trabajo colectivo en el cual hay que involucrar a muchos factores. Primero, el factor más físico, electromagnético, las pantallas, todo eso dificulta el sueño. Entonces, una sobreactivación visual y electromagnética obviamente altera los ciclos del sueño. Si excluimos esa parte, esa dimensión puramente fisiológica y vamos a la esfera más energética y psicológica, nos damos cuenta que si una persona está sobreactivada durante el día, luego le va a costar descansar, porque su cuerpo está en alerta permanente. Entonces, si estoy en alerta, sí, claro, porque estoy estresado, mi cuerpo o bien cae por agotamiento o no, o tampoco cae por agotamiento. Simplemente sigo siempre en cierta tensión y solo de momento que se funden los plomos y ya está. Pero le va a costar sentir que se puede relajar. Si a mi cuerpo no le doy la orden de relajarme, porque mi mente sigue todavía pensando que tengo que hacer cosas, se hace muy difícil. O lo mismo, si yo sobrealtero al cuerpo porque lo activo o lo tengo en cierta tensión psicológica, tensión física, luego cuando me toca relajar no lo consigo. De ahí que busque distracciones, ver la tele, lo que sea, o actividades muy pasivas que me atonten, porque esa es la pseudo relajación. Ese es el sueño mientras estoy despierto. Cuando uno sueña mientras está despierto, luego le cuesta dormirse. Está con la preocupación constante, con el ronroneo mental. Es una actividad de tensión. Si uno está tenso, no puede estar relajado. Entonces, es por poner la polaridad muy básica. Tensión y relajación. Si durante el día estoy muy tenso, le estoy diciendo a mi organismo que estamos en peligro. Entonces, todos tus sistemas de supervivencia se activan. Así que cualquier estímulo es motivo suficiente para que estés alerta. O sea, imagínate cómo deben dormir los animales que están en la jungla. Pues con un ojo medio abierto y con el cuerpo en tensión. Seguramente no tiene un descanso muy reparador. Pues nuestro organismo está perfectamente preparado para poder estar con el ojo medio abierto y al mínimo sonido o cualquier perturbación te despiertas. No es tan antinatural, pero desde luego te acorta la vida y le reduce mucho la calidad de esta.
Así que tener un sueño reparador no es tan fácil, y menos en el mundo en el que vivimos. Hay que conseguirlo. Y eso se consigue entendiendo que nuestro cuerpo tiene que aprender a relajarse de manera natural. Y lo que nos permite relajarnos de manera natural es protegernos y cuidarnos, ser las mejores madres de nosotros mismos. Cuando nos cuidamos de un modo muy maternal, entonces dormimos en nuestros brazos porque estamos seguros en esta madre protectora y amorosa. Qué lindo eso, de autoprotegernos como madres, así es. Bueno, aunque sea en el tema de hombres también, porque también tuvieron madres, Sí, claro. que es como sentir, ¿no? Esos abrazos, no tiene que ver el tema del género. Y el traspasar esos niveles en este momento, con las energías que tenemos o vamos a empezar a tener disponibles con los planetas, estas visiones, esto del más allá, hay gente como que de alguna manera va a poder como conectarse más con ese séptimo chakra y mucho más allá. ¿Cómo crees tú que estos planetas nos van a nosotros a dar como ese otro peldaño? Ni tampoco muy grande, va a ser pequeño. Hay alguna gente que imagino que lo va a sentir un poquito más y otros un poquito menos, dependiendo del grado de conciencia que tengan. ¿Cómo lo ves tú a eso? Esto va a crecer muchísimo. O sea, los aspectos de los próximos años son muy buenos, son de los mejores que hemos tenido nunca. O sea, todo lo que habla de la energía transpersonal, de la conexión con el séptimo chakra, con los mundos sutiles, se está amplificando a lo bestia. Nunca hemos tenido una activación de esta potencia y de esta duración y con un alcance tan global. No ha habido, por lo menos en la historia reciente, nada ni remotamente parecido. Así que el que quiera abrirse y crecer espiritualmente, lo tiene fácil, lo tiene mejor que nunca. Entonces vamos a aprovecharlo, porque realmente todo lo que sea conectar con el mundo invisible cada día es más sencillo, tanto por cantidad de herramientas como por cantidad de energía, como por calidad en la comprensión de todos los fenómenos y procesos internos. O sea, que vamos, estamos de enhorabuena. Sí, estamos en enhorabuena. A mí una de las cosas que me pasa, no sé si sucede así, pero cuando uno va y logra así como conectarse con eso, es que la capacidad mental de observación, de información, de retención, es brutal. O sea, es como mucho más fácil poder digerir, asociar información rápidamente. Esto va a empezar también porque de alguna manera es como un poco para decirle a la gente, no se crean todo que necesitamos no artificialmente un chip. Nosotros no tenemos esa potencia mental y es eso, o sea, nosotros tenemos un chip gratuito, por decirlo así, en nuestros propios órganos, pero tenemos que lograr conectarnos con ese otro mundo y está ahí. Esto, ¿cómo se lo dirías tú, Robert, para digerir esta información y que la gente entienda? Porque a veces es complejo. Yo sé que a ti te pasa lo mismo, porque tú absorbes un conocimiento fabuloso, pero eso tiene que ver con tu parte espiritual. Claro, a ver, la idea, o por lo menos por explicarlo de una manera que sea sencilla y que le quite presión. Primero, no tener prisa. O sea, cuando uno quiere información del mundo espiritual, a veces está la idea, que a veces funciona así, pero no siempre, de que uno se conecta y la información te llega de manera directa. Digo, no tiene por qué llegarte de manera directa. Entonces, una meditación permite que tu cuerpo se relaje y en ese momento puede que no te llegue ninguna claridad. A lo mejor te llega al día siguiente o a la semana siguiente. Y no te va a llegar de repente pensando. Será comentando con otra persona, hablando, viendo una película. Tal vez empieces a atar cabos. O sea, algo en tu mente se haga clic. O sea, comprendas algo en lo que estabas pensando, estabas madurando y que no comprendías, y de repente la respuesta te llega de manera indirecta. No necesariamente me va a venir una voz que me va a decir la respuesta a lo que yo estoy pensando, ni me van a llegar una serie de imágenes perfectamente enlazadas que representan y responden a lo que estoy diciendo. No necesariamente. A veces sí, pero a veces no llega así. Entonces, la mejor manera, para mí, la que creo que es más efectiva, es dejar que las cosas sucedan cuando tengan que suceder. Yo la información la pido. Digo, mira, yo quiero saber esto. Quiero que me llegue información sobre tal o cual cuestión. Quiero amplificar el campo cognitivo sobre tal o cual cuestión. Y que me llegue como sea.
a través de la siguiente persona con la que voy a hablar, la siguiente película que voy a ver, cuando estoy en la ducha, cuando sea el mejor momento posible. Cuando uno pretende que sea en el momento que lo estoy pidiendo, saturas el canal, te estresas, tensionas y no llega. O no entiendes lo que te llega. Entonces no hay que tener prisa. La información acaba llegando, haz la pregunta, lanza al universo y si no sabes responderla, vuelve a reformularla, porque a lo mejor si no comprendo la película entera, puedo comprender un fotograma y fotograma finalmente acabo llegando a la resolución final. Así es. Hablando de eso, Robert, profundizando más, si pongámonos a una imaginación, a mí me encanta eso, así como ver, tengo una película. Empezamos a estar todos de alguna manera más perceptivos, más intuitivos, ¿no? Más con esto. Vamos a poder ver a esos otros seres que siempre han estado a nuestro alrededor, como ovnis, seres buenos, seres malos. ¿Cómo se viene eso y cómo crees tú que va en un futuro de acá a cuánto tiempo? Sí, eso ya está pasando y de hecho más personas saben abrir los registros acásicos, saben canalizar. O sea, hace 10 años canalizaba la vidente del pueblo, la bruja del pueblo, y ahora ya puedes conocer a muchísimas gentes que si bien no tienen por qué ser expertos, pero que bueno, que algo saben conectar, quien no tiene sueños lúcidos, o quien no ha visto un aura, o quien no ha visto un ovni, bueno, pues ya cada vez hay más, y que se hace con más regularidad. Esto va a ir incrementándose muchísimo, y especialmente los picos de máxima intensidad son 2026 y 2027. Estos años van a ser extremadamente fructíferos en cuanto a visiones. Como tú dices, quizá podamos llegar a ver literalmente de manera casi común, pues lo que pasa en los mundos sutiles, ver esos seres que algunos ahora pueden ver con más nitidez y otros vemos de vez en cuando, pues la capacidad de ver se va a incrementar en general. Primero los más sensitivos y luego el resto pues irán después. Pero en principio los muy sensitivos van a empezar a ver mucho en los próximos 2-3 años, alcanzando los puntos máximos en el 26 y el 27. Luego ya la cosa empieza a bajar un poco más. Pero esos son los picos de intensidad para que cualquiera que quiera tener experiencias metafísicas con pruebas palpables, acústicas o visuales, lo va a tener extremadamente fácil. Mira, qué hermoso que vas y decís eso, sobre todo como ya, ¿no? Poder visionar eso y que la gente sepa en el 26 o el 27 va a poder posiblemente tener su pico máximo hasta de encuentros, bueno, que siempre estamos y están con nosotros, encuentros, ¿no? De aquellos seres que se han ido, en nuestro caso, digamos, pero familiares, amistades, en fin. O sea que para el 2030 vamos a tener como este subidón desde otro peldaño, se va a decir que es como el escalón más alto que vamos a poder como humanidad de alguna manera, de los que lleguemos, sí, digamos. Es el momento máximo y luego ya vienen otros momentos que son más distintos porque son más críticos, son más tensos, son más complicados. Hay otros momentos que pueden ser más o menos igual de buenos, pero no todo el mundo los va a poder aprovechar también. O sea, es el momento más fácil, el más sencillo para todos. Con lo cual, el colador va a abrirse mucho para que mucha gente pueda pasar a la siguiente fase. O sea, nunca va a ser más fácil. Al igual que la criba 2020-21 ha sido más complicada, o sea, ha sido un momento de amplísima expansión espiritual para el que ha querido, pero muchos han caído en los infiernos y los abismos y están peor que al principio. O sea, mucha gente ha quedado tocadísima de estos años, pero el que ha subido muchísimo y muchos han caído. O sea, no se puede decir cómo ha sido una época luminosa en general. En general no ha sido luminoso. Lo ha sido en particular para unos pocos que han despertado muchísimo, lo cual ha sido muy bueno, pero la cantidad de gente que ha caído ha sido descomunal. O sea, el balance de heridos es tremendo. Pues los años que vienen, el balance de heridos será bajo y el balance de gente que ha subido será muy alto. Así que, bueno, hay una repesca muy interesante para el que suba mucho y el que está abajo suba algo. Por eso es una época muy buena. Habrá otras distintas que aprovecharán a aquellos que sean más sabios y más expertos. El resto, pues ya no tanto. Claro, claro.